Son las 6:30 de la tarde, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Quinta semana de confinamiento. Miren, hoy me van a permitir que les hable de mí. Sé que es algo un poco inapropiado, algo poco apropiado para un programa de radio, pero hoy me apetece compartir algo con ustedes, porque seguro que ustedes se encuentran en la misma situación que yo. En torno a la tercera semana de confinamiento empecé a notar el hastío que me provocaba estar en casa metido, sin salir todo el día. Empezaba a estar cansado de la situación y solo hacía que maldecir a los carceleros que nos tenían metidos en casa. Hoy, cuando abandonamos la quinta semana, he naturalizado tanto el estar en casa que ya no pienso cómo será el regreso a la rutina anterior. Eso de volver a la calle, llena de gente, encima va a venir el calor, aunque ahora llueve. Va a venir el calor, vamos a estar todos malhumorados por el calor y encima... aunque yo creo que va a ser un poco menos enfado, ¿no? Este año un poco... vamos a tener menos disgusto. Porque claro, vamos a volver a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Vamos a volver a salir a la calle, a ir a las cafeterías, a las cervecerías. La verdad es que va a ser todo bastante diferente. Pero miren, les cuento. Me levanto temprano. Bastante temprano, en torno a las 7 de la mañana. ¿Qué dirán ustedes? ¿Para qué si estás en tu casa? Me levanto temprano, leo los periódicos mientras desayuno en un pequeñito jardín que tengo. Así parece que por lo menos me da el aire. Después me aseo, me siento en mi despacho y me pongo a teletrabajar. A las 9 en punto. Como un reloj, estoy delante del ordenador, dispuesto a arrancar una nueva jornada, a recibir miles de llamadas, a contestar miles y millones de correos electrónicos, porque claro, es la única manera que tenemos ahora de conectar entre nosotros. Antes me levantaba incluso antes que ahora, me tomaba el café de un trago, corría escaleras arriba a la ducha, me duchaba en lo que tardaba en cambiarle las ruedas a un Fórmula 1, me vestía y salía disparado hacia el coche para ir a mi centro de trabajo. Media hora de camino, ¿eh? Ahora tardo apenas 30 segundos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo ha mejorado mi vida el confinamiento? Seguramente que a usted le esté pasando algo pues muy parecido. Ahora nos tomamos la vida con calma, vivimos a menos revoluciones y tenemos más tiempo para hacer lo mismo que hacíamos antes, incluso cosas nuevas, que antes eran impensables. Piense usted en que seguramente ya le haya dado la vuelta al catálogo de Netflix, esté haciendo lo propio con el de Amazon Prime, tenga HBO en barbecho, haya pagado la primera mensualidad, que seguramente esté leyendo más de un libro a la semana, cosa que antes era impensable, porque antes veía un capítulo al día si acaso, y por supuesto era incompatible ver un capítulo de una serie con leer un libro, o una cosa o la otra. Ahora recuerdan cuando decían que este mal sueño iba a cambiar nuestra vida y nuestra percepción de la sociedad. Pues ahí tiene la muestra de que es así. Al menos esta maldita pandemia nos permitirá relativizar mucho más todas las nimiedades. Aquello que antes nos suponía un mundo, ahora no es más que una anécdota. Pero es una pena, ¿eh? Es una pena que ahora que nos habíamos hecho la idea de una vida relajada, una vida tranquila en la lejanía de las oficinas y los teléfonos que no paran de sonar, se nos termina el chollo. Pues sí, parece que el gobierno está empezando a enseñar la patita. Ayer anunció el presidente Sánchez que el desconfinamiento empezará el próximo 27 de abril, pero solo para los niños. Qué suerte aquellos que lo tengáis. Los niños podrán salir un ratito al día y en situaciones muy controladas. Para el resto, pues en la misma comparecencia el presidente anunció que solicitará una prórroga del estado de alarma que nos mantendrá en casa hasta el próximo 9 de mayo. Al doctor Simón, que se le suelen escapar ciertas cosas en las comparecencias, ya se le ha escapado que a partir de entonces empezarán las medidas de desescalada para el resto de la población. Algo relevante, pues que no será de forma homogénea en todos los territorios del país, que no lo harán de forma globalizada ni siquiera dentro de las propias comunidades autónomas, sino que, bueno, la risa va por barrios. Claro, esto es algo lógico, pues no tiene la misma posibilidad de expansión en pleno centro de Madrid, de Barcelona o de Sevilla o Valencia, que el que puede tener en la isla de La Gomera o en una pedanía de Teruel. Además, todos sabemos que el gobierno
ha intervenido en los precios de los productos de protección, lo hemos sabido hoy, y que a partir del martes darán a conocer los precios máximos a los que se podrán vender los guantes, las mascarillas, los geles esos de alcohol. Pero vamos, que parece ser que empezamos a ver la luz al final del túnel. Así que nada, vamos a entrar en materia, vamos a conocer las noticias que nos ha dejado esta quinta semana de confinamiento. Parece que las semanas cada vez son más largas. España registra 410 muertes en este último día. La cifra se sitúa en el nivel más bajo del último mes. La variación de los datos ofrecidos por el gobierno experimenta su mayor caída en las últimas 24 horas y suman al marcador 155 fallecidos menos que el día anterior. Así explicaba la evolución el señor Simón, que es, como saben, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. No voy a perder mucho tiempo hoy. Hoy solamente quiero volver a repetir una cifra que he dicho al principio. Son fallecidos, es cierto, esto siempre es triste. Sabemos además que los fallecidos representan la situación de transmisión hace un tiempo ya pasado, de muy largamente 10-15 días previos, pero hoy tenemos 410 fallecidos, claramente por debajo de los 500 que hemos estado manteniendo durante la última semana. Es un dato que incita a la esperanza, tenemos que tener mucho cuidado. Como he dicho, también es fin de semana y sabemos que los fines de semana hay ciertos retrasos en la notificación, pero es una cifra que realmente incita a la esperanza y espero que podamos ir viendo cada vez de forma más clara, más obvia y más evidente para todos el impacto que está teniendo el esfuerzo que estamos realizando. La única cifra menor de data del 22 de marzo, que también fue domingo, cuando fallecieron 394 personas. Aunque, como siempre les digo y les decimos, debemos tratar estos datos con excepcionalidad por tratarse de fin de semana. Estamos claramente en la fase de estabilización de la epidemia en la que entramos hace una semana. En este momento la totalidad de fallecidos en España es de 20.453 personas oficialmente. Los nuevos casos reportados al Ministerio también han caído, aunque de manera más leve. Hoy se han notificado un total de 4.216 nuevos contagios, cerca de 200 menos con respecto a la cifra del sábado, que fue de 4.499. Estos datos han supuesto una alarma estos días entre la opinión pública por la posibilidad de una rotura en la estadística a causa del aumento en las pruebas realizadas. Aún así, el gobierno, y ante la crítica y pregunta de los medios de comunicación, ha advertido de lo contrario, puesto que, según dicen, van a prorratear los nuevos resultados de manera que la estadística siga siendo válida. Los niños podrán salir de casa a partir del próximo día 27 de este mes. El gobierno tiene preparada ya la petición a la Cámara Baja de una nueva prórroga de 2 semanas del estado de alarma, lo cual prorroga hasta el 9 de mayo el estado de confinamiento, pero empieza la desescalada de las medidas de manera muy suave. La primera de las medidas adoptadas por el gobierno será la de dejar salir de casa a los menores de hasta 12 años de forma puntual a partir del día 27, como les digo. A pesar de este anuncio, el presidente no detalló cómo se hará. Esto es lo que dijo el presidente del gobierno, lo escuchamos. Pese a los enormes progresos que hemos logrado, hoy por hoy todavía estamos en la senda del cumplimiento de estas orientaciones que marca la Organización Mundial de la Salud y, en consecuencia, no es posible levantar las medidas generales de confinamiento y pasar a la fase 2, que se conoce como desescalada. Por ese motivo, tras haber escuchado al Comité Científico y tras la reunión del Comité Técnico que celebramos todos los días, hoy junto lógicamente a las autoridades competentes, el Ministerio de Interior, la ministra de Defensa, el Ministerio de Transportes y lógicamente el Ministerio de Sanidad, mañana mismo me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados posteriormente la próxima semana, la voluntad del Gobierno, la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido. Por tanto, la propuesta que haré mañana a los presidentes y presidentas autonómicos y también al Congreso de los Diputados es solicitar una nueva prórroga en el estado de alarma de 15 días más hasta el 9 de mayo a partir de finales del mes de abril. Sin embargo, como he dicho en algunas otras comparecencias públicas, esta extensión del estado de alarma no va a ser igual que las anteriores.
No vamos a estar ya en el mismo estado de alarma y, por tanto, a lo largo de las próximas semanas, y especialmente con el horizonte puesto de desescalada en el mes de mayo, vamos a estar sucesivamente en distintos estados de alarmas. Por tanto, a partir del 27 de abril, el Gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños, para que puedan salir a la calle y, en consecuencia, puedan disfrutar al menos también de esas mejoras que estamos viendo numéricas en la evolución de la pandemia. Naturalmente, estas salidas van a estar limitadas necesariamente, como nos indican los expertos, los epidemiólogos, y también sujetas a condiciones para evitar contagios. Al igual que hemos hecho cuando hemos regresado al trabajo, por parte de esa reactivación económica que hemos hecho en las actividades no esenciales durante esta última semana, que han regresado al trabajo con medidas de higiene, de defensa, de protección para la transmisión de la epidemia, que en caso de que estuvieran contagiados, lógicamente haremos lo mismo con nuestros niños y nuestras niñas. Además, el presidente Sánchez anunció también que la relajación del confinamiento será paulatina y diferenciada por zonas. Añadió que no necesariamente será por autonomía, sino que se hará de manera pormenorizada y en función del grado de contagios. Es la primera ocasión que el Gobierno plantea por primera vez un horizonte de retirada de las medidas, aunque lo hace con muchísima cautela y dejando claro que se podría desdecir a sí mismo en caso de que los datos indiquen un repunte de los casos. No debemos olvidar que estas medidas apuntan a que no se produzca un nuevo contagio masivo que vuelva a saturar las unidades sanitarias, especialmente las de cuidados intensivos, y por tanto hay que evaluar muy de cerca cómo responde el virus tras la vuelta a la normalidad. Según el presidente, el mes clave será el mes de mayo y será ahí donde se empezarán a adoptar las medidas de fondo para aliviar el confinamiento, pero con toda la cautela y la posibilidad de echar marcha atrás ante cualquier aumento. Esto lo dejó bien claro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo hizo de esta manera. Lo escuchamos. Como quiera que sea, se trata solo de un pequeño alivio dentro de la regla general de confinamiento que seguirá en vigor varias semanas más durante el mes de mayo. Y será entonces, y solo entonces, cuando España responda a las 6 recomendaciones a las cuales antes hacía referencia de la Organización Mundial de la Salud, cuando iniciaremos la desescalada y empezaremos a levantar el confinamiento de forma progresiva, cautelosa y progresiva. Mientras tanto, debemos seguir preparándonos para ese momento. Sería, a mi juicio, al juicio del Gobierno de España, un error muy grave que ahora cediéramos al virus el terreno que le hemos ganado durante este mes largo de confinamiento. Todos los pasos que demos tienen que ser firmes, en base al criterio de los científicos, y van a contar con las mayores garantías para evitar recaídas y retrocesos que pongan en riesgo lo que hemos logrado con tanta por parte de todos y de todas. Para ello, nos guiaremos por un sistema de marcadores en el que está trabajando ahora mismo el comité experto en la desescalada, marcadores que nos van a advertir en cada momento, en cada territorio, por un lado, del nivel de propagación del virus y, por otro, del vigor de nuestro sistema de salud. Ambos elementos son fundamentales para saber exactamente cuál es el grado de evolución de la pandemia en todos y cada uno de los territorios y, en función de cuál sea esa evolución, lógicamente el Gobierno de España tomará las medidas de desescalada progresivas en cada uno de esos territorios. Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada. Si advertimos el menor riesgo, nos detendremos y, si es necesario, reforzaremos las medidas de protección nuevamente, como hemos hecho durante estas últimas semanas. Esperamos estar listos para poder iniciar a lo largo del mes de mayo la lenta marcha hacia una nueva normalidad, saliendo al aire libre y recuperando gradualmente una normalidad que será nueva, también en nuestras relaciones sociales y, sin duda alguna, también en la actividad económica y empresarial.
Tras llegar la pandemia a nuestro país, el precio de los principales productos de protección contra el coronavirus sufrió un enorme incremento de los precios. El gobierno, que lleva mostrando su preocupación por esta subida desde hace varios meses, pretende que nadie se quede, es decir, que no se limite el acceso, aunque no se vea restringido el acceso a los productos por parte de los más desfavorecidos. En esta medida, el pasado 4 de abril, el Ministerio de Consumo hizo público su intención de regularizar los precios de estos productos y aseguró que tenía una normativa muy avanzada, en estado muy avanzado, que únicamente estaba pendiente de la supervisión y aprobación por parte del Ministerio de Sanidad. Hoy mismo, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden ministerial para que los ciudadanos puedan comprar esos productos de forma informada y en condiciones no abusivas. Esto dice el Real Decreto, pero así lo contaba el ministro de Sanidad, el ministro Illa. El presidente del Gobierno anunció ayer que hoy había una orden de regulación de los precios de productos sanitarios y hoy hay una orden publicada en el BOE de regulación de precios sanitarios que establece el procedimiento, es el que corresponde a la legislación vigente de que estos precios los fije en el plazo máximo de 48 horas, no quiere decir que no se puede reunir mañana mismo esta comisión, que fije esta comisión interministerial el precio de los distintos productos en base a la información de mercado que llegue y también de las otras informaciones relevantes para fijar el precio de estos productos. El documento reza que el objeto de esta orden es establecer el procedimiento para la fijación del importe máximo de venta al público de los productos sanitarios, así como de aquellos productos necesarios para la protección de la salud poblacional frente al COVID-19. Determinar la información que se debe establecer en el etiquetado de las mascarillas higiénicas y definir las condiciones donde se puede realizar una venta unitaria al público de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente. Esto implica que en las próximas 48 horas se reunirá de forma telemática, por supuesto, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, compuestos, sabemos, por los representantes de unos representantes del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, representantes de las comunidades autónomas y de varios ministerios. Esta comisión será la encargada de elaborar una propuesta de importe máximo de venta al público que deberá publicarse a la mayor brevedad posible en el Boletín Oficial del Estado. Esto fijará los precios máximos de las mascarillas quirúrgicas y guantes de nitrilo, así como de otros productos sanitarios que se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación del virus. Entre ellos se encuentran las mascarillas higiénicas de un solo uso, las mascarillas reutilizables y los geles hidroalcohólicos, pero también deberán expresar cuáles son las medidas para que esas mascarillas higiénicas sean reutilizables y cómo deben lavarse. Y se suma esta medida a la aprobada el pasado 30 de marzo, por la que se prohibía el alza de los precios de los servicios sanitarios. Hoy publica el diario El País una encuesta elaborada por 40 decibelios en la que se registra la opinión de varios ciudadanos acerca de la epidemia y de la actuación del gobierno en todo esto del coronavirus. Según esta encuesta, los ciudadanos españoles se muestran crecientemente preocupados por la emergencia sanitaria del coronavirus y defienden mantener al máximo el confinamiento de la población para contener el avance de la epidemia frente a las voces que reclaman flexibilizar las medidas del estado de alarma para reactivar cuanto antes la economía. La encuesta de 40 decibelios para El País señala que una inmensa mayoría de los ciudadanos encuestados respalda decididamente las medidas de rescate social para los más castigados, entre ellas la creación de esa famosa renta mínima que estos días pues se encuentra en debate por parte de los miembros del Ejecutivo. El 85% de los encuestados cree que el gobierno podría haber actuado antes. Esto es algo que se comparte por la opinión pública. El primer caso en España de coronavirus, recordemos, se registró en La Gomera el 31 de enero y el primer fallecido fue en Valencia el 13 de febrero. 2 meses y medio después, los contagios superan los 190.000, ya sabemos que los 200.000 y los los 190.000 y los fallecidos confirmados por COVID son ya más de 20.000. La encuesta publicada por El País, cuyo trabajo de campo se realizó entre los días martes 14 y jueves 16, es decir, las encuestas se hicieron entre estos 2 días, en el mes de abril, indican que la inquietud de los ciudadanos por la expansión de la pandemia
que ya era muy alta en aquel entonces. Recuerden, en una encuesta anterior que se realizó y se publicó el 18 de marzo, pues esta inquietud se extrema por parte de los ciudadanos. El 96,5%, prácticamente el 100% de los entrevistados, declara sentirse muy o bastante preocupado por la crisis del coronavirus. Difiere el 58% entre los que están muy preocupados y el 38% los que están bastante preocupados por la crisis del coronavirus. El 92% se sumaba a estas respuestas hace un mes, 4 días después de que el gobierno de Pedro Sánchez decretara el estado de alarma. O sea que, como ven, desde un principio la población estuvo muy preocupada por este asunto. La situación constitucional de emergencia, ese estado de alarma que a nadie se nos va de la boca, continúa vigente hasta el 26 de abril. Ahora sabemos que hasta el 9 de mayo. Y, como digo, Pedro Sánchez anunció ayer sábado una nueva prórroga del 9 de mayo. La dureza de las medidas de la cuarentena, recordemos que llevamos 5 semanas sin poder salir de casa, salvo para ir a trabajar y hacer las compras esenciales. No podemos salir de casa. Estas medidas de cuarentena no mitiga la percepción ciudadana de que el Ejecutivo va a remolque de la situación, que un 84,7%, casi un 85% de los encuestados considera que el gobierno pudo haber actuado antes. Más de la mitad de ellos cree que el Ejecutivo ha tenido más errores que aciertos en la gestión de esta emergencia. Y para un 44% de los encuestados, España está afrontando esta crisis sanitaria peor que otros países. No obstante, los ciudadanos no culpan tanto al gobierno como a la propia situación, a la propia epidemia. El 32% opina que el Partido Popular, de haber estado en la Moncloa y gobernando, lo habría hecho exactamente igual. Y un 30% dice que aún peor. Bueno, también hay que tener en cuenta el periódico que lo está publicando. Pero bueno, si cogemos los datos de esta encuesta y los analizamos, pues evidentemente el 32% de los ciudadanos creen que España lo ha hecho bastante peor, pero me sorprende que el 21% cree que lo ha hecho mejor. Se valora negativamente la respuesta del gobierno. Casi el 85%, como digo, creen que van tarde, ¿no? El grado de preocupación, como les digo, es bastante elevado, es muy elevado, es decir, que 96,5%, prácticamente el 100%, creen que están muy preocupados. Evidentemente eso es algo que a nadie se nos escapa, ¿no? Se ha preguntado también en qué medida sigue la información accediendo directamente a través de los medios de comunicación. La mitad de los encuestados lo hacen varias veces al día y el 24,5% están pendientes casi todo el rato. Y más ahora con los medios digitales, ¿no? Ahora todos los medios de comunicación emitimos vía streaming. Lo tenemos en una aplicación en nuestro móvil, en nuestro agregador de feeds, o entramos en elperiodicokesea.com, ¿no? Pero sorprende que hay mucha gente, el 46,4%, se informa a través de redes sociales, a través de WhatsApp, y cada vez menos lo hacen a través de los canales tradicionales. Algo interesante de esta encuesta es valorar el estado es decir, la percepción que tienen los ciudadanos españoles de cómo va a afectar esto a su economía, a la economía de su país y a la economía del mundo en el que vive. El 31% de los encuestados cree que esto será un impacto negativo y duradero en la economía de su hogar. El 69,9% piensa que en España será negativo y duradero, pero a nivel del mundo el 61,1% piensa que será negativo y duradero. El resto, por ejemplo, el 44,6%, prácticamente el 45% de los encuestados cree que en su hogar será algo pasajero, que un bache, ¿no? Esto podríamos decir que es un bache en la economía doméstica y que no tendrá apenas impacto el 21,1% de la población encuestada, ¿no? Esto nos demuestra que la gente, bueno, pues que quizás no tiene toda la información que debería, que la gente está preocupada por el estado de la economía, por qué ocurrirá cuando todo esto acabe, y de eso quiero hablar con todos ustedes en la próxima sección de este programa.
Como les digo, para terminar este programa hablaremos de un informe que ha publicado recientemente el Fondo Monetario Internacional, que como saben es una organización supranacional, supra todo, internacional, sobre el impacto de la crisis en el conjunto de la economía mundial. Aunque nos centraremos en el estudio del Fondo Monetario Internacional sobre el estado del impacto de la crisis de la economía española, ¿no? Este informe lo que hace es un informe global a nivel internacional de la economía mundial, pero vamos a centrarnos en lo que dice sobre la economía española en particular, ¿no? Según la directora del Fondo Monetario Internacional, que salió en una especie de... es una cosa rara, es como una especie de retransmisión en directo que hacen por ahí. Bueno, una rueda de prensa telemática, o lo que serían en nuestro país, ¿no? Según la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, estamos en la peor recesión desde la Gran Depresión. Para los que no estudian economía, bueno, pues fue la Gran Depresión del 19. Hay que dejar claro que el Fondo Monetario Internacional no suele estar muy fino en sus estimaciones para la economía española. Normalmente o se pasa o no llega. Aunque aún así podemos hacernos una idea de lo que nos viene. El estudio prevé una caída del Producto Interior Bruto del 8%, lo que supondría la mayor caída de nuestra economía desde la Guerra Civil. Y mire que las hemos tenido, ¿eh? Recuerde el 2008. Esta caída es algo menor que en Grecia, que se sitúa en el 10% de caída. Italia, también por encima nuestra, sería el 9,1%. Pero lo que sorprende de estos datos es que aquellas economías más potentes, el nuestro sería el 8%, la caída del PIB, creo, no sé si lo he dicho. Pero sorprende que una economía débil o económicamente débil como es la española tenga una caída del 8%, pero en las economías más fuertes de Europa, como Francia, por ejemplo, solo caiga un 7,2% y Alemania un 7%, es decir, hay una diferencia prácticamente de un punto entre ellos. Esto nos da la magnitud de esta pandemia, es decir, nos ha afectado, es una de las pocas veces en la historia y la teoría económica que una crisis global afecta de manera tan igualitaria a los países. Es decir, normalmente, y lo vimos en la crisis de 2008, el impacto entre las economías europeas fue muy desigual. Las economías del norte prácticamente no lo notaron, pero prácticamente no lo notaron, y las economías del sur lo notamos, y vaya si lo notamos. Según el estudio del Fondo Monetario Internacional, España va a estar entre los más damnificados de la cuestión, y esto tiene una razón, y es el alto nivel de dependencia que tiene nuestra economía en el sector del turismo, porque no hay que olvidar que el turismo supone el 15% del Producto Interior Bruto español. Dentro de estos también se encuentran los 300.000 locales de hostelería y restauración que se expanden a lo largo y ancho de nuestra economía, de los cuales proviene 1 de cada 7 euros que ingresamos, 6,2% del Producto Interior Bruto pertenece a la hostelería y a la restauración. Estos sectores que sostienen la economía del país no se espera que puedan volver a funcionar a pleno rendimiento hasta final de año, por tanto, van a tener que ser sostenidos por parte del Estado, por parte del Gobierno, a través de sus ayudas. Tanto es así que el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, en una entrevista a La Sexta, ha anunciado que seguramente, y cuando dicen seguramente es seguro, tendrá que prolongarse la duración de los ERTEs por fuerza mayor, que como recordarán ustedes, la ministra en varias alocuciones que ha hecho en varias comparecencias públicas ha anunciado que no, que los ERTEs se mantendrán mientras dure la pandemia. Después aquí no habrá ERTE, recuperarán el trabajo todos los trabajadores que se han visto incluidos. Pues bueno, nos hemos dado cuenta de que igual no puede ser así, que la economía no funciona como nosotros queremos, sino como es. Pero claro, estas medidas de sustentación de parte de la economía deben ser financiadas, y como a estas alturas ya sabrán, por la propia estructura económica de nuestro país, esta fiesta se debe pagar con un aumento del endeudamiento, lo cual, según las estimaciones, supondrá un incremento del déficit público del 9,5%. Recuerden ustedes, y ayer lo recordaban unos periodistas en televisión, Zapatero en sus memorias tras abandonar la Moncloa y darse cuenta de que España sí estaba en crisis, dijo que una de las cosas que le había enseñado su mandato o su experiencia política era que un país era ingobernable con un déficit del 10%. Pues aquí lo tienen. 1,5% es el que perderá, el que subirá el déficit público de nuestro país. Todo este gasto extra supondrá que aumentemos nuestra deuda pública frente al exterior.
y lo haremos hasta el 113,4% del PIB. Es decir, de cada 100 euros que España genera en su actividad, debemos 113,4. ¿Vale? Esto es algo que no nos parece raro porque ya nos ha ocurrido en otras ocasiones durante la crisis, pero aún así hay que tener en cuenta que todo y más de lo que producimos en nuestro país al año lo debemos a alguien. Ahora mismo estamos tremendamente endeudados, en torno, si no recuerdo mal, en el 90 y poco %. Es decir, aún nos queda una parte que no debemos a nadie de todo lo que producimos en un año. Pues ahora vamos a volver a deber más de lo que somos capaces de producir. El Fondo Monetario Internacional también ha publicado sus previsiones de crecimiento para el 2021 y esto por lo menos ha sido una buena noticia. Ha fijado el crecimiento en España en torno al 4%. Evidentemente esta noticia ha sido muy bien recibida por el gobierno, a pesar de que esto suponga volver a la línea de salida, es decir, deshacer la recuperación de los últimos entre 3 y 5 ejercicios. En el análisis económico, pues miren ustedes, hablar de que en un año pasamos de un crecimiento del 8%, un decrecimiento del 8% a un crecimiento del 4% es un escenario realmente optimista. Es decir, ya le aseguro yo que cualquier economista y político a nivel internacional firmaba esto hoy, ahora. Si se lo pusieran delante, le pediría un bolígrafo para firmar, porque esto no se da, es muy complicado que se dé. Pero sin dejar de lado las consideraciones del Fondo Monetario Internacional, evidentemente es pertinente contrastar los datos con entidades analíticas nacionales, como por ejemplo la unidad de análisis del banco del BBVA, que conocen mejor las vicisitudes de la economía nacional en la que se desarrollan, y estas fijan un descenso no del 8, sino del 12%. Es evidente que lo importante es lo que ocurra en los próximos meses. Si con el verano el virus reduce su impacto y podemos reactivar la economía en cierto grado, pues puede que la previsión del Fondo Monetario Internacional se aproxime más a la realidad. Pero claro, hay que tener en cuenta, por tanto, que este problema se resuelve con una ecuación de 3 incógnitas. La primera, ¿cuánto tiempo vamos a estar con la economía parada? ¿Cuánto tiempo vamos a estar si los sectores productivos esenciales completamente inactivos? Porque recordemos que ahora mismo un trabajador de la cerámica puede ir a trabajar, y muy bien que me parece, ¿eh? No estoy en contra de ello, pero un camarero que trabaje en un chiringuito de Benidorm no puede. Y eso aporta el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. La segunda ecuación es qué medidas vamos a tomar en el futuro en materia de sanidad y cuál va a ser la evolución del virus, porque eso también determinará la actividad económica. Es decir, las medidas de desconfinamiento paulatino que el gobierno está anunciando, eso también repercutirá en la economía nacional. Y por último, la tercera y última incógnita de esta ecuación es cómo de rápido vamos a ser capaces de devolver la actividad a la normalidad. Es decir, cuánto tiempo vamos a tardar en deshacer toda esta crisis, los resultados de esta crisis. Por la fuerte dependencia de España en el turismo y la hostelería hace que nuestra evolución esté ligada a la de otros países, evidentemente. Nuestra economía necesita para volver a funcionar que el resto de países permitan la salida de sus ciudadanos y de momento eso está prohibido. Porque necesitamos que vengan a nuestras costas, que vengan a nuestros pueblos. En definitiva, necesitamos que esto vuelva a la normalidad para que nuestra actividad fundamental vuelva a reactivarse y que esa reactivación conlleve el menor plazo de tiempo posible. Y todo esto pasa por una reacción a nivel europeo, por la reacción de Europa, de la Unión Europea. Lo que supone, si ustedes van en llamarlo, un rescate. Nuestra economía tiene un elevado nivel de deuda y necesitamos que Europa nos financie la reconstrucción de la economía, y esto es así. Pero la intervención de Europa no puede ser sin condiciones. Ha de estar condicionada por una austeridad y un control de las cuentas públicas, porque lo que no podemos esperar es que Europa nos financie a tipos subsidiarios y sin ningún tipo de control, porque de ese modo las medidas no tienen efecto. No podemos permitir que la ayuda que nos dé se vaya por el sumidero. Me explico. España nos puede dar eurobonos a mansalva, billones y billones de euros, pero si no controlamos en qué nos gastamos ese dinero y que realmente ese dinero está llegando donde tiene que llegar, cae en saco roto, no tiene ningún tipo de validez esa medida. De lo que no cabe duda es que Europa no se está jugando, de que Europa se está jugando la vida en esta crisis. Si no demuestra su capacidad de interconexión y de reparto de riquezas, ahora, en este momento, quizás cuando todo esto pase y podamos reflexionar, lleguemos a la conclusión de que Europa no ha estado a la altura. Lleguemos a la conclusión de que no nos ha echado una mano mientras nos ahogábamos y entonces, ¿para qué sirve la Unión Europea? Ese es uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo la Unión Europea. Demostrar que aquello que ponía en su acta fundacional, y es la unión de los pueblos europeos,
Y la solidaridad entre ellos es momento de demostrarlo. Y si no, igual es que el problema que tiene es que muchos ciudadanos y muchos países europeos se van a dar cuenta de que ese objetivo fundacional no se cumple. Y por tanto, que no tiene ningún sentido mantener la Unión Europea viva como la vemos ahora. Esto es todo por el programa de hoy y veremos qué pasa en los próximos días y por supuesto se lo contaremos a través de este micrófono. Como siempre les digo, continúen escuchando la radio que tanta compañía nos hace. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como @perezgaita9, que les leo en el correo electrónico contacto @pedroperez.me y por supuesto en los comentarios de este podcast en YouTube, en iVoox y allá donde usted quiera que oiga este programa. De nuevo, muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, que ya no nos queda nada y hasta la semana que viene.